Segundo video dedicado a la obra Historia de la Conquista de México del español Antonio de Solís, que fue publicada en el año de 1684 en Madrid. Vamos ahora a hablar de la reseña y valoración de la obra. Vamos a hacerlo en dos partes, en dos videos. Iniciamos con esta pequeña fragmento de la historia de la conquista de México, en donde Antonio de Solís nos dice: es la conquista de Nueva España uno de los mayores argumentos que celebra el mundo en sus anales. Pero esta grandeza pedía igual historiador, y me desalienta hoy poniéndome a la vista los peligros de mi pluma. Contentaréme con que no pierdan lo admirable y lo heroico los sucesos que refiero, y en lo demás dejo toda su libertad a la censura, pues me hallo en edad que pudiera temer los aplausos como enemigos de los desengaños. Esto es lo que nos dice prácticamente en su presentación de la obra. Y luego, en el libro 1, que pues fue el único que se publicó, en el capítulo 21, nos menciona: aquí se crió pobremente, desmentida en paños vulgares su nobleza, hasta que, declinando más su fortuna, vino a ser, por venta o por despojo de guerra, esclava del cacique de Tabasco, cuya liberalidad la puso en el dominio de Cortés. Hablábase en Guazacualco y en Xicalango el idioma general de México, y en Tabasco el de Yucatán, que sabía Jerónimo de Aguilar, con que se hallaba doña Marina, capaz de ambas lenguas, y decía a los indios en la mexicana lo que Aguilar a ella en la de Yucatán, durando Hernán Cortés en este rodeo de hablar con dos intérpretes, hasta que doña Marina aprendió la castellana, en que tardó pocos días, porque tenía rara viveza de espíritu y algunos dotes naturales que acordaban la calidad de su nacimiento. Esto es lo que nos menciona sobre doña Marina, la llamada Malinche, y Umalintzin, que era su nombre original en lengua náhuatl. Y aquí vemos un fragmento de El lienzo de Tlaxcala, en que nos muestra precisamente el proceso de la traducción por parte de doña Marina. Y en el capítulo 25, que es el último al que llegó, porque esta obra, como les digo, se escribe y se publica unos 2 años antes de la muerte de Antonio de Solís. No pudo acometer la escritura de la segunda parte, y en este capítulo entonces nos dice: sucedió la prisión de Guatimozin y la total ocupación de México a 13 de agosto en el año de 1521, día de San Hipólito, en cuya memoria celebra hoy aquella ciudad la fiesta de este insigne mártir con título de patrón. Duró el sitio 93 días, en cuyos varios accidentes, prósperos y adversos, se deben igualmente admirar el juicio, la constancia y el valor de Cortés, el esfuerzo infatigable de los españoles, la conformidad y la obediencia de las naciones amigas, concediendo a los mexicanos la gloria de haber asistido a su defensa y a la de su rey, hasta la última obligación del espíritu y de la paciencia. Y vemos precisamente en una de las ediciones que se realizaron ya en el siglo XVIII con ilustraciones, vemos esta ilustración muy europeizada, por supuesto, como era normalmente este tipo de ilustraciones, hasta que no se nacen las ciencias antropológicas en el siglo XX. Vemos precisamente el momento en que Cuauhtémoc se entrega a Cortés en un bote, ¿no? La estructura de la obra entonces es de este primer libro. Del libro primero son 21 capítulos, la justificación de la obra hasta la llegada a Tabasco. El libro segundo, que son otros 21 capítulos, de la primera embajada de Moctezuma a La Paz con Tlaxcala. El libro tercero, que son 20 capítulos, de las primeras noticias llevadas al rey acerca de la nueva empresa hasta la prisión de Moctezuma. El libro cuarto, que son 20 capítulos, de la prisión de Moctezuma a la noche triste y la batalla de Otumba. Y finalmente el libro quinto, que es 25 capítulos, de los cuales leímos precisamente el último capítulo de todo el libro, que es de la huida a Tlaxcala a la toma de México Tenochtitlan. Bueno,
Acerca de la obra, vamos a mencionar una justificación, ¿no? Para poder entender por qué esta obra surge. Dice, en la historia de la conquista de México, Antonio de Solís hace referencia a su interés por continuar la historia general de Antonio de Herrera, por lo cual leyó todo lo relacionado con ese periodo de la historia. El autor, Antonio de Solís, dice que la historia de las Indias consta de 3 grandes epopeyas. Sí, él concebía que la épica, digamos, de la conquista del continente americano por parte del Imperio Español tenía 3 grandes episodios. El primero es las navegaciones de Colón, con el cual los europeos se dan cuenta de la existencia de América. El segundo es el de la conquista de México y el tercero es el de la conquista del Perú. Pero para Antonio de Solís la conquista de México le parecía que no había sido estudiada con la individualidad que merecía y por eso decide él hacerlo. No quiso tratar los viajes de Colón porque creyó que habían sido ya bien relatados por su antecesor Antonio de Herrera en su libro de historia que es conocido popularmente como Las Décadas, porque así está organizado el libro por décadas. Y tampoco quiso abordar la conquista del Perú porque ya había sido notablemente tratada pues por uno de los más grandes historiadores, digamos, de sangre mestiza, el Inca Garcilaso, en su Historia General del Perú. Entonces, él consideraba que el único de estos 3 grandes episodios de la épica de la conquista de América eh, no había sido tratado, uno de ellos, que era precisamente el de la historia de la conquista de México. Evidentemente ya habían salido varios libros y por supuesto el famosísimo de Bernal Díaz del Castillo, que de primera mano tuvo prácticamente la información. Sin embargo, él consideraba que la pluma de Bernal Díaz del Castillo era torpe en muchas ocasiones y que no era, digamos, digna desde el punto de vista de lo literario, ¿no? De desarrollar esa épica. Era más que nada el valor literario de la obra lo que juzgaba en ese sentido Antonio de Solís. Obviamente podemos no estar de acuerdo con él. Y bueno, aquí precisamente vemos a Antonio de Herrera, que es su antecesor, que escribe este libro que precisamente es denominado Las Décadas, porque así lo organiza, se hizo famoso por esta forma particular de organizar así la información, el cual se escribió durante el periodo de Carlos I de España o Carlos V de Alemania, durante el inicio de la dinastía Habsburgo española. Y bueno, aquí tenemos precisamente la historia general de los hechos de los castellanos en las islas de tierra firme del Mar Océano, que es este libro de Antonio de Herrera que mencionamos. Y aquí está en la portada un retrato del autor que se hizo particularmente famoso y fue considerada una obra insigne desde el punto de vista del valor histórico y literario, ¿no? El valor histórico, recordemos que en ese momento estaba muy ligado a, a la buena pluma, ¿no? Y a veces se podía sacrificar porque no había esta conciencia o esta consigna de la historia como una ciencia que pretendía narrar hechos completamente, digamos, hechos verificables, por supuesto, sino se trataba más bien de escribir, digamos, una obra que, si bien no se apartara demasiado de la verdad, o más bien fuera fiel, lo más fiel a ella, pudiera ser, digamos, también una obra de belleza literaria. Y bueno, aquí esta obra, digamos, se hizo la edición también con Felipe II, se concluyó con Felipe II, y en este momento también estamos hablando de que se realiza la Historia General del Perú, que es considerado una de las obras maestras del género de la crónica histórica en el siglo XVI. Publicada primero fue una sección de ella en Lisboa, y finalmente la publicación española completa se realiza en el año de 1616.
Aquí vemos dos posibles retratos, uno un poco más moderno, otro que corresponde al siglo XVIII, del Inca Garcilaso de la Vega. Y eh, cuando cuando se publica esta obra en España, ya su versión completa, pues precisamente es Felipe III, el rey del imperio, el rey y emperador español. Entonces, volviendo a la obra de Antonio de Solís, cuyo título completo es pero lo reducimos siempre en las referencias como Historia de la Conquista de México. El manuscrito original tiene medidas de 210 por 294 milímetros y 581 hojas numeradas y rubricadas por el censor Gabriel de Aresta. Es el final que sirvió para la impresión y conserva las huellas de la misma. Se incluye en esa edición un retrato de Antonio de Solís que procede precisamente de la pintura que vimos que fue realizada en 1660, y el manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid tiene varias correcciones autógrafas, lo que demostraría el afán de perfeccionismo del autor, lo cual también hizo que la obra fuera de escritura lenta e impidió que saliera el segundo, digamos, volumen. La primera edición entonces se publica en 1684, ya prácticamente en los años de reinado de Carlos II en Madrid y en la imprenta de Bernardo de Villadiego, y contaba con 184 páginas en folio y bueno, con texto a 2 columnas y apostillas marginales. Acerca de la valoración de esta obra, para terminar con esta primera parte de la reseña y la valoración de la obra, nos dice Beatriz de Alba Koch. Pocas narraciones de la conquista tuvieron el impacto de la difusión de la obra de Solís, aunque podría pensarse que para la época en que escribió este cronista real el tema estaba agotado. El hecho es que a 250 años de los eventos seguía habiendo mucho interés por el asunto. El que la obra de Solís fue muy leída lo acreditan las múltiples reediciones que de ella se hicieron en español, así como sus traducciones a diversos idiomas. Solamente entre 1691 y 1692 se publicaron 7 ediciones de la traducción al francés, pero hubo también traducciones y reimpresiones al inglés, alemán, italiano y danés. La popularidad de la obra fue tal que entre 1751 y 1799 se publicaron 15 ediciones castellanas y en el siglo XIX vieron la luz 32 ediciones más en esta lengua castellana. Esto nos dice Beatriz de Alba Koch, sin duda se podría considerar perfectamente en los términos actuales como un bestseller, ¿no? Y estas son solo algunas de las ediciones españolas más importantes, fueron muchísimas. Después de la edición original de 1684 salen todas estas, ¿no? En Barcelona, a partir de 1691, en Madrid a partir de 1704 una segunda edición, en Sevilla la de 1735, en Cádiz, y la edición más accesible para poder revisar esta obra para aquellos que les interese sobre todo el aspecto de la crónica realizada durante el periodo virreinal, se puede conseguir en Porrúa, ¿no? Que está basada en la edición madrileña de 1783 y que sale a la luz en 1996. Este libro llegó a México prácticamente el mismo año de su edición. Y aquí podemos ver precisamente la portada original de la primera edición la portada de la edición de 1684, la primera, y algunos grabados que se hicieron célebres, entre ellos precisamente este que nos representa al emperador o al Tlatoani, Tenochca Moctezuma. Aquí vemos algunas otras ediciones, ¿sí? Y vamos a continuar en un segundo video para poder terminar de revisar esta obra.
Gracias.